Buenas tardes a todos, mi nombre es Sara Camila Ayala y junto con mis compañeros Ana Sofía Pinto y Felipe Velandia les vamos a explicar en este video un poco sobre nuestro cómic que es a base del tema de falsos positivos, específicamente el caso de Soacha, que fue muy impactante pues en la historia de Colombia y esto se llevó a cabo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y a continuación mi compañero les va a dar una explicación sobre el caso de los falsos positivos y el caso de Soacha. Como decía mi compañera, pues entrando un poco más como al registro histórico pasado del cómic, el término falsos positivos se refiere a una de las prácticas más trágicas y controvertidas en la historia reciente de Colombia, involucrando ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas. Estos actos consistían en asesinar a civiles, presentarlos como combatientes enemigos caídos en combate con el fin de mostrar resultados positivos en la lucha contra grupos insurgentes y en algunos casos obtener recompensas o reconocimientos. En la Jurisdicción Especial de la Paz, más conocida como la JEP, establecida como parte del sistema de justicia transicional en Colombia, ha investigado estos hechos y señala que en un porcentaje significativo de estos casos ocurrió durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y 2008. Según la JEP, el 78% de los registros de falsos positivos en la historia del país se produjeron durante este periodo y el 66% de las víctimas se encuentran en 10 departamentos específicos, los cuales pues son Antioquia, Meta, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca. Eh, con lo anterior, refleja una distribución geográfica particular de estos crímenes. Estos datos son parte de un esfuerzo más amplio por parte de la JEP y otras entidades para esclarecer y sancionar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, buscando justicia para las víctimas y sus familias, y garantizar que tales violaciones de derechos humanos no se repitan en un futuro. La magnitud y gravedad de los falsos positivos han generado un impacto profundo en la sociedad colombiana, llevando a un debate nacional sobre la responsabilidad del Estado y la necesidad de reformas dentro de las Fuerzas Armadas. Además, este tema ha tenido persecuciones en el ámbito internacional, atrayendo la atención de organismos de derechos humanos y la comunidad internacional sobre la importancia de la justicia y la verdad en el proceso de paz y reconciliación. La memoria de las víctimas y la lucha por la verdad continúan siendo elementos fundamentales en la constitución de la paz duradera en Colombia. Ya pues tocando más el tema del escándalo de Soacha, esto ocurrió en el año 2008, es un evento que marcó profundamente la sociedad colombiana y expuso las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado en el país, como ya lo había dicho anteriormente. Este caso involucró la trágica muerte de jóvenes inocentes que fueron presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate por miembros del ejército, en un intento otra vez de mostrar resultados positivos en la lucha contra los grupos insurgentes. En estos eventos podemos conocer las madres de Soacha, las cuales se convirtieron en un símbolo de resistencia y búsqueda de justicia, luchando incansablemente para que se esclarezcan los hechos y se castiguen a los responsables. Su valentía y determinación han inspirado a muchas otras víctimas del conflicto a alzar la voz y exigir sus derechos. A pesar de los años transcurridos, la lucha por la verdad y la justicia continúan y el caso de Soacha sigue siendo un recordatorio doloroso de las atrocidades que pueden ocurrir en tiempos de guerra y la importancia de salvaguardar los derechos humanos en este momento. Bueno, allá entrando un poco a hablar sobre el cómic, este fue hecho en Illustrator, es un cómic de terror más que todo gore y un poco psicológico. Y bueno, la sinopsis, para que tengan un poco de contexto, dice, en Soacha, durante el gobierno de Álvaro Uribe, jóvenes vulnerables son reclutados con falsas promesas de trabajo, solo para ser llevados a regiones remotas y convertidos en víctimas de los falsos positivos, asesinados por el ejército y presentados como guerrilleros caídos en combate. Miguel, que es el personaje principal, uno de los reclutados sobrevivió a la masacre dirigida por el despiadado coronel Gutiérrez. Sin embargo, ahora lleva consigo el peso de las almas atormentadas de sus amigos asesinados, que claman justicia y no lo dejan en paz. Atrapado entre el horror de su pasado y la corrupción del presente, Miguel decide cobrar venganza para que las almas descansen en paz y dejen de perseguirlo.
Y bueno, para los personajes tenemos a Miguel, un joven sobreviviente de la masacre que busca la venganza para liberar a las almas, el coronel Gutiérrez, oficial que ejecuta los falsos positivos bajo órdenes del gobierno, el cual representa al general Mario Montoya, que fue comandante del Ejército Nacional durante el periodo del 2006 al 2008. Álvaro Uribe, el presidente que impulsa las operaciones militares, y las almas atormentadas, que son las víctimas asesinadas que exigen justicia y atormentan a Miguel. En cuanto al estilo, nos inspiramos del horror manga de Junji Ito, combinando elementos de terror psicológico y gore. Intentamos hacer ilustraciones detalladas y perturbadoras, con un fuerte uso de contrastes en blanco y negro que resaltan la atmósfera opresiva. Y ya por último, mi compañera les va a mostrar y explicar un poco sobre la estructura del cómic y cómo nos quedó. Lo primero que podemos percibir es la portada como tal, Verdades Ocultas, en donde se ve reflejado a Miguel, el personaje principal, y atrás, a su lado izquierdo y derecho, el presidente y coronel, que son personajes también principales de la historia, y pues todas las víctimas que están atrás en la portada y que pues fueron masacradas durante toda la historia. Siguiendo, tenemos que sucede en el año 2002, donde sube al poder el presidente Álvaro Uribe Vélez y nos narra los sucesos de Miguel, sus pensamientos, y pues que al final nos dice que es el siguiente sacrificio donde lo reclutan, pues en contra de su voluntad. Siguiendo, nos dice Más tarde en el campo, donde reclutan a todos los jóvenes, les dicen que son muertes que serán algo bueno para el país, pero en realidad pues es el reflejo de que les estaban mintiendo, porque eran personas ajenas a la guerra, no eran guerrilleros. En la siguiente viñeta tenemos a los reclutados peleando y derrotando a los supuestos guerrilleros. Aquí nos narran un pedazo que dice: no éramos guerrilleros, nunca tuvimos armas, solo teníamos miedo, y el miedo no te salva de las balas. Y pues sabiendo a los reclutados, saltándose la importante información de que pues eran civiles y no guerrilleros. Continuando con la viñeta, tenemos a un hombre al final que nos dice: así es como se convierten civiles en héroes de guerra, teniendo el conocimiento de que no eran guerrilleros, sino personas comunes, que no tenían la culpa y que no tenían por qué estar ahí, ya que pues esta no era su guerra, y sí se hacían pasar por guerrilleros, y pues asimismo mucha gente que sabía y otra que no, de la conciencia de lo que se estaba realizando ahí. Tenemos el siguiente capítulo, que es La sombra de la guerra, en donde se muestra a Miguel con sus pensamientos, en donde se muestran diferentes almas que le hablan a Miguel, que dice: ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú y no nosotros? Recalcándole que es un cargo de conciencia que los haya asesinado, ya que pues no eran parte de esta guerra, y así mismo nos narra en lo siguiente. Se puede ver en la siguiente una calavera con un cerebro, en donde es la mente de Miguel y igualmente las almas de los que fueron asesinados, que dice: éramos inocentes, recalcándole a Miguel la culpabilidad de esto que conllevaba. En la siguiente página se narra: sabía que no podía enfrentarlo solo, sabía que el verdadero enemigo estaba lejos, en una oficina, sin ver el desastre que había causado, pero alguien debía pagar. Se muestra al coronel hablando con el presidente sobre el éxito y las cifras en ascenso de los asesinados, de los muertos en combate, que se hacían pasar por guerrilleros, donde el presidente narra: perfecto, coronel, que el país crea que estamos ganando. Pues como lo he dicho anteriormente, haciendo pasar bajas de civiles. Entonces Miguel, siguiendo con esto, Miguel nos narra que necesita una venganza, vengar a estas almas que pues lo siguen atormentando. Aquí se puede ver, como el estilo mencionado anteriormente, una imagen gore, con diferentes personas que son representadas como almas de gente que fue sacrificada injustamente. Por lo tanto, pues gritan venganza, justicia,
y muchas cosas más que pues están en la mente de Miguel, no lo deja descansar. En las siguientes viñetas se muestra a Miguel exigiendo justicia también, en donde decide vengar todas las almas y nos narra: empecé con algunos soldados, fui por el coronel y lo acabé completamente, hasta que de pronto lo encontré, al verdadero culpable. Por fin descansarán y se irán de mi cabeza. Uribe, es la hora de tu final. Aquí lo que nos quiere decir es que efectivamente busca una venganza y que por fin estas almas lo van a dejar en paz, dándole un fin a Uribe, como se muestra en la viñeta de abajo. Y en la de al lado podemos ver pues todas las almas que lo incitan a que cobre venganza por toda esta injusticia. En la siguiente página vemos la parte final, en donde nos dice: algunos fantasmas no buscan venganza, solo quieren ser recordados. Y nos muestra pues un chico que estaría siendo Miguel, mirando hacia el horizonte y pues reflexionando sobre todo lo que pasó. Y pues a su vez lo acompañan algunas de estas almas que pues tal vez siguen en su cabeza, pero que de igual forma no lo atormentan más por el hecho de que haya cobrado justicia sobre estos hechos violentos. Finalmente, en la última página podemos ver la reflexión que quisimos dar sobre todo este cómic, que es: nunca olvidemos a las víctimas y el dolor que dejaron. Los falsos positivos y el abuso del servicio militar obligatorio nos enseñan que cuando el poder se convierte en opresión, las vidas humanas se vuelven solo cifras. Recordemos siempre la importancia de la justicia, para que ningún joven y ningún civil vuelva a ser forzado a vivir o morir en una guerra que no es la suya. Muchas gracias.